Bueno, pues veremos este camino, veremos estas negociaciones, estas conversaciones, pero dentro de estas propuestas de máximos a las que aludía Enrique hace apenas unos segundos, os quiero preguntar por este artículo, esta información publicada ayer por la tarde en The Telegraph, que habla del plan de Donald Trump para estrangular la economía en Ucrania, para estrangular a Ucrania. Era este su titular y hablaba de los 500.000 millones que el propio Donald Trump ha pedido ya en varias ocasiones, hablaba de los recursos de Ucrania, ya no solo de las tierras raras, también de la infraestructura, del petróleo, del gas. Antonio, ¿cómo ves esta propuesta de Donald Trump y sobre todo esta máxima presión sobre Zelensky, ¿no? Porque ya se habla de elecciones, se habla de quedarse con todos sus recursos. Dentro de estas negociaciones, de momento parece que el principal perjudicado es el propio Zelensky. Sí, bueno, a lo mejor yo no sé hasta qué punto es calibrar bien el ruido del que hablaba Enrique, acerca del ruido de las negociaciones, que eso, digamos, forma parte del propio proceso de negociación, aparte de fijar las normas, digamos, y las reglas de la propia negociación, pues también es cierto que se van filtrando a la prensa ciertas informaciones, vamos a llamarlo así, aunque no sea información, pero sí ciertos mensajes que se intentan trasladar a la población en general, unas veces para causar indignación, otras veces para que la gente se vaya mentalizando de ciertas cosas, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, las negociaciones durante el Tratado de Paz de Versalles, de París, en el que Alemania pues va perdiendo todo lo que tiene que ir perdiendo y efectivamente la gente empieza a manifestarse ante el Reichstag, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay fotografías de esa época, del año 1919, de la gente manifestándose ante el Reichstag. Digo esto porque efectivamente yo insisto mucho en este asunto. Primero, es elocuente que quien se haya sentado a la mesa es Estados Unidos y Rusia. Creo que era Enrique el que decía que nunca se han sentado directamente los dos contendientes. Pues yo creo que este es el caso, ¿no? Quien se ha estado pegando en el terreno ucraniano han sido la OTAN y, por supuesto, Estados Unidos es quien manda en la OTAN, lo podemos debatir si queréis, pero es Estados Unidos y Rusia. Esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia, nunca lo ha sido. Hombre, pues nunca, o sea, nunca en el sentido de por lo menos la del año 2022. Desde el año 2014 lo que se ha intentado hacer es armar y entrenar a Ucrania. Y eso no es propaganda rusa, eso pues lo han dicho Angela Merkel, lo han dicho François Hollande, que en ese momento era presidente de Francia. Desde el año 2014 se ha armado y se ha entrenado a Ucrania. El mando y control de las operaciones ahora, desde el año 2022, estos 3 años de guerra, sobre el terreno, pues podemos pensar que ha sido Ucrania, pero yo creo que no. A lo mejor es una opinión muy subjetiva, pero pensar que el mando y control de las operaciones de un Estado que no existe, porque un Estado sin dinero, pues no es un Estado, parece mentira, ¿no? Los elementos constitutivos son territorio, población y gobierno. Y bueno, y la capacidad de mantener relaciones exteriores con otros Estados. Pero claro, un gobierno, sin dinero, que puede gobernar, ¿no? Entonces, al final, quien paga manda. Y el que pagaba las facturas del Estado ucraniano y el que mantenía en el poder a Volodymyr Zelensky es Estados Unidos. Más concretamente, la administración Biden y, por separarlo, de la administración Trump. De tal manera que, efectivamente, ahora en la mesa se han sentado papá y mamá a negociar. Es decir, aquí están los mayores negociando de las cosas importantes. Que luego yo me cojo una rabieta y digo, no, esto no puede ser así, y monto en París una mesa alternativa, pues bien, es una pataleta, una rabieta, un ataque de cuernos, llamémoslo como queramos. Pero desde luego Europa ni pincha ni corta en el conflicto ucraniano. Simplemente apoya. O sea, no es quien toma la delantera ni la posición, no, es el que apoya, el que pone el dinero. Valga la autocita, en abril del 2022, a mí me hicieron una entrevista en Onda Cero a las 6 de la mañana, una cosa así, por eso me acuerdo, y ya me preguntaban entonces, porque recordémoslo, ya se firmó un acuerdo de paz, y entonces me preguntaron por ese acuerdo de paz en abril de 2022.
Y me preguntaban, bueno, entonces, pues, ¿cómo será el futuro después de este acuerdo de paz que se ha firmado y tal en Turquía y eso? Bueno, pues efectivamente es un acuerdo pues, que será así y así, bien. ¿Y quién pagará la reconstrucción? Obviamente a nadie le cabe duda. En abril de 2022 a nadie le cabía la duda de que la reconstrucción la iba a pagar Europa, es decir, nosotros, por lo que sea, por solidaridad, porque Ucrania es nuestra vecina, porque durante 3 años les hemos abierto las puertas, han venido 4 millones de refugiados. Recordemos que esas son las cifras oficiales de la Unión Europea renovando ese permiso especial que existe de acogida, un mecanismo especial de acogida temporal de refugiados, etcétera, 4 millones o 4 millones y algo. Entonces, hemos sido solidarios con ellos durante 3 años, pues tendremos que seguir siéndolo. Pero, desde luego, pensar que Putin va a ser el que va a pagar la reconstrucción de aquello que él ha destrozado con sus bombas, pues, o sea, a mí me podría gustar la idea, pero es que no va a ser. Esa es la cosa. Es decir, ya no estamos hablando de lo que a mí me gustaría o no me gustaría, sino de lo que va a ser o no va a ser. Y para mí, y con esto acabo, para mí lo que más dudas me plantea de todo lo que se está hablando, de todos los matices o todos los elementos que se están hablando, es de las tropas, ¿no? De las tropas que en principio serían desplegadas en territorio ucraniano. Bueno, vamos a ver si Rusia acepta esa condición o a cambio de qué lo acepta. Eso también es porque es una negociación y aquí todos vamos a tener que llorar, tanto una parte como la otra, y todo el mundo va a tener que ceder y todo el mundo pues va a tener que encogerse hombros y decir, bueno, es que si no, ¿qué? Continuamos. Pues esa es la cosa, ¿no? Entonces, ese es el punto que a mí me genera, digamos, más inquietud o más dudas, que es si se va a desplegar no sé qué ejército, bajo qué bandera, y a lo mejor bajo bandera de la ONU los pakistaníes, pues casi lo prefiero, ¿no? ¿no? Que son expertos en misiones de paz, en peacekeeping operations. Bueno, pues si se alcanza un alto el fuego y se acuerda un acuerdo de paz, que vengan los pakistaníes de los cascos azules a vigilar ese alto el fuego, pues mira, sería la primera cosa que aportaría la ONU o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más concretamente, en estos 3 años de guerra. Con lo cual, y ahí Estados Unidos en el Consejo de Seguridad tiene voz y voto y veto, al igual que Rusia, al igual que China. Luego, ahí a lo mejor se puede resolver eso. Bueno, de momento Rusia hoy ha dejado muy claro que ni Europa puede estar en estas negociaciones, ni van a aceptar tropas extranjeras, ni van a aceptar ningún tipo de tropas a Ucrania, pero como bien estamos diciendo, estamos al inicio de estas conversaciones, ¿no? De estas negociaciones. Quiero saber también tu opinión en este sentido, Javier. ¿Qué opinas del plan de Donald Trump, de la posición en la que queda Ucrania? Zelensky diciendo que no va a viajar a Arabia Saudí, es decir, no va a participar en conversaciones. Decía además que no va a reconocer lo que Rusia y Estados Unidos han hablado. ¿Qué te parece este plan del presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que Donald Trump está haciendo una agenda que no dudo que en el corto plazo y con su electorado y con su líder además que ha sido elegido hace muy poco, pues está cumpliendo con su agenda, con su mandato, tiene una agilidad de la que no tiene Europa. O sea, estabais ahora poniendo esas imágenes del despacho Oval con la mesa de Donald Trump llena de las órdenes ejecutivas del presidente, y de un día para otro puede hacer este tipo de cosas y moverse tan rápido, algo que Europa no puede hacer. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse a este lado del Atlántico es ¿qué papel quiere jugar Europa? Y me llama la atención que digamos que Europa ni pincha ni corta, porque no querer tener influencia en la geopolítica en general creo que es preocupante, pero en algo que pasa en nuestra vecindad creo que es más preocupante aún. Y yo no creo que Europa solo haya tenido una posición determinada de apoyo a Ucrania, que cualquiera que vaya a Bruselas puede ver que aquello está lleno de banderas ucranianas, todo el simbolismo que conocemos de Europa, que está muy preocupada, que luego hay una parte ahí también obviamente negativa, pero el posicionamiento que ha tenido la Unión Europea con Ucrania no ha sido solo porque les den pena o tal, no, es porque se ha entendido que una invasión
tan cerca de la Unión Europea, podía ser ahora contra Ucrania, pero mañana contra Polonia, contra Finlandia, y después, y los alemanes lo vieron así, o sea, nosotros tenemos a Putin muy cerca, no tenemos que ir a Arabia Saudí para encontrárnoslo, o sea, lo tenemos muy, muy cerca, y aparte ha tenido un control sobre la crisis que tiene Alemania ahora de productividad, etcétera, está muy relacionada con la dependencia que teníamos de Putin y la relación que hemos tenido con él. O sea, por supuesto que estamos afectados por esto. Yo creo que una cosa importante es que Europa entienda que tiene que tener una agenda. Ahora se está hablando de otra vez de defensa, etcétera, y eso hay que demostrarse con hechos. O sea, ya no podemos estar solo en el politics, hay que pasar a decisiones y a policies que nos permitan tener un protagonismo, y Europa podría estar preparada para hacerlo, pero necesita una actitud que implica implicarse y entender cuál es la posición y los intereses, igual que Donald Trump ha entendido muy bien cuáles son sus intereses y lo que quiere hacer, y lo está haciendo. Trump, que sabe lo que tiene que hacer, lo tiene más fácil también, porque no tiene tanta burocracia como tenemos aquí en Europa, y que además, bueno, pues tiene muy clara también su posición sobre Ucrania, con esta presión sobre Zelensky, este plan que habla, pues básicamente de colonizar a Ucrania, ¿no? Sería algo así, casi como repartírsela con Rusia. Enrique, ¿qué opinas de este artículo de Telegraph que habla, pues básicamente de quedarse con Ucrania, ¿no? De repartírsela en las negociaciones? A ver, yo creo que eso es una filtración interesada de cara a la galería, entre otras razones porque la mayoría de las cosas que está pidiendo Estados Unidos a Ucrania están en la parte rusa, ¿no? Como la mayoría de toda la zona minera, etcétera, es en el este del país, con lo cual, bueno, yo eso no le daría más relevancia que esta especie de circo montado en general alrededor de estas negociaciones, como para, de alguna forma, porque uno lee las declaraciones de la reunión, etcétera, y ya se habla del líder americano como casi como si fuera el de Corea del Norte. O sea, todos son una serie de loas, como si ha llegado el salvador del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya eso creo que es una forma de meter presión, de hacer ruido, no es lo relevante, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta dos factores, en mi opinión, sobre lo que estáis comentando, ¿no? Primero, Europa, ¿no? Bueno, eso de que Estados Unidos es cierto que supone más o menos hasta finales del año pasado en torno al 60% de la ayuda militar que ha recibido Ucrania, pero el otro 40% lo ha recibido de Europa, y en términos financieros Europa ha dado más dinero a Ucrania que Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tiene Rusia con Europa? Que la mayoría de los activos congelados de Rusia están en Europa, y por tanto esos activos cuyos intereses se está pagando parte de esta ayuda, que además tiene forma de préstamos, que esto es una de las cosas que con razón se queja Trump, que son conceptos de ayuda distintos, porque la de Europa es préstamos de esos que lo mismo nunca se devuelven, pero quiere decir que Europa para Rusia es muy importante, porque es a Rusia quien debería venderle parte de su energía, a Europa, es Europa que tiene sus activos, y es Europa que tiene enfrente. También llama la atención el hecho de que se haga una declaración en Riad diciendo que, por supuesto, que Ucrania puede unirse a la Unión Europea, obviando el hecho de que la Unión Europea tiene un acuerdo de defensa mutua. Y, sin embargo, no se quiere la OTAN, que si quitamos esa Unión Europea es Estados Unidos, que es el que está en la mesa. Con lo cual, diríamos, ahí hay una especie de confusión que entiendo que se irá aclarando, ¿no? Y luego hay otro segundo aspecto, que es el de las prioridades, ¿no? Evidentemente, yo creo que aquí hay una prioridad electoralista o política de Trump, porque dijo que esto se acababa rápido, que con él nunca se había producido, pero tiene otra cosa muy caliente encima de la mesa, que es Irán e Israel. Irán es el aliado fundamental de Rusia en esta guerra, y Estados Unidos acaba de darle sus bombas más pesadas a Israel para que ataque a Irán, ¿no? Yo creo que en esta mesa de negociación se está hablando de mucho más que de Ucrania. Yo creo que se está sentando, no quiero decir que se esté sentando las bases de lo que puede ser un nuevo mundo, como si estuviéramos en Crimea o en los grandes acuerdos en Teherán, pero de alguna forma lo que quiere Trump es establecer un nuevo orden mundial donde quiere poner a cada uno en su sitio, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo final. Pero, dicho todo esto, sin Europa, por mucho que se empeñen las dos partes, es imposible que haya un acuerdo.
Europa tarda, obviamente, de una reunión informal, todo el que conoce el mecanismo de la Unión Europea, se tardan meses en articular una respuesta, casi años, ¿no? De una reunión informal lo que más que puede salir, como mucho, es una declaración. Pero a nivel Bruselas se está trabajando en distintas soluciones y obviamente si Europa gastara el 2% de su PIB, que muchos países lo supera, en defensa, estaría triplicando el presupuesto de defensa ruso, casi 4 veces. Por tanto, pensar en un acuerdo sin Europa, por muy dicho que le interese a Trump o que quiera ningunearla, es casi imposible porque dentro de 3 o 4 o 5 años la superioridad va a ser mucho más aplastante de Europa sobre Rusia. Tiene el problema de la fragmentación política, no es poco. También hay que entender que tenemos unas elecciones en Alemania el 23 de febrero, que Macron está en la presidencia por los pelos. La única líder, por decir algo, que está sólidamente establecida en su puesto es la italiana, ¿no? Y tampoco Italia va a dirigir la política europea, ¿no? El gran problema de Europa es que tiene a Francia unos problemas internos brutales de todo tipo y una Alemania que tiene que decidirse, ¿no? Yo creo que nos ha pillado en un momento malo, pero yo creo que a medida que vayan evolucionando las conversaciones y negociaciones, la reunión de Kellogg con Ursula von der Leyen, el enviado especial americano, fue muy clara en el sentido de que no se puede hacer nada sin Europa y Estados Unidos tiene mucho que interesar en Europa. No olvidemos que para Estados Unidos su gran enemigo es China y seguramente va a llegar un momento donde Estados Unidos solo tampoco va a poder enfrentarse en términos globales a China, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ir viendo cómo va avanzando. La pena de todo esto, y yo creo que es lo más grave, es que no se pudiera alcanzar un alto el fuego, ¿no? Pero lo cierto es que ayer se produjeron intensos ataques de las dos partes, lo cual demuestra que cada una de ellas están creyendo que se va a llegar a un acuerdo y están intentando mejorar su posición negociadora sobre el terreno. Pero, como digo, estamos todavía muy, muy, muy lejos de que haya un acuerdo de seguridad permanente. Un alto el fuego lo vería como probable. Más allá de eso, yo creo que ahora mismo no se dan las circunstancias para ir a un acuerdo de seguridad a largo plazo, porque esto que dicen, vamos a mandar tropas europeas, no tiene ningún sentido. Yo creo que eso no serviría para nada. Y sí, por ejemplo, la entrada acelerada en la Unión Europea, que es algo en lo que ya se está trabajando en Bruselas. Pero bueno, yo creo que en definitiva esto va a tener mucho recorrido, muchos altibajos. Vamos a ver momentos de cercanía, momentos en los que parece que todo se viene abajo. Pero yo creo que si todas las partes tienen interés en acabar con la guerra, que creo que así es, yo creo que se acabará consiguiendo un acuerdo que no va a satisfacer a nadie, y menos sobre todo a Estados Unidos con sus pretensiones, pero creo que al final este tipo de acuerdos con las experiencias históricas, como mencionaba antes, sobre la Primera Guerra Mundial, yo creo que hemos aprendido a que estos acuerdos siempre son de mínimos y que bueno, tendremos que esperar mucho tiempo para que la situación se normalice. Rusia es un régimen autocrático basado en Putin, que es una persona mayor. Entonces, bueno, veremos a ver cómo van pasando los años, qué pasa en las elecciones de medio término de Estados Unidos. Esto no ha hecho más que empezar.